Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Si no lo tiene, está en la pantalla, ¿verdad? A ver, leámoslo. Yo quiero que lo leamos todo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Se da cuenta? Valga la redundancia. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que Jesucristo no vino y habló conforme a Él se le ocurrió. Él nos está diciendo que Él habló lo que se le dijo que tenía que hablar, ¿cierto? Sigue diciendo el versículo 50. Y sé que su mandamiento, ¿qué dice? Ok. Mire, si yo le doy mis palabras no son vida eterna. Pero si yo le doy las palabras del Señor, esas sí son vida eterna. Esas sí van a hacer una diferencia en su vida. Si yo le doy las mías, esas no hacen diferencia. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Puede sentarse. Quería mostrarle esas escrituras para que se dé cuenta que cuando vino Jesús, no se inventó Él sus propias cosas, no habló por su cuenta como a Él le pareciera, sino que dice que lo que el Padre le dijo que dijera, eso fue lo que dijo. Amén. Y si Él tomó ese ejemplo, es el ejemplo a seguir, yo tengo que hacer exactamente lo que Él dice y no lo que los hombres dicen. En pocas palabras, lo que yo quiero decirle es que yo no puedo venir aquí y predicarle lo que yo quiero. Yo le debo de predicar o enseñar lo que dice su palabra. Porque esta es palabra que dio el Padre, que dio nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cualquier enseñanza o predicación tiene que estar basada en ella para que pueda realmente hacer una diferencia en su vida. Amén. Ahora brinquémonos a Santiago 3:1. Gloria a Dios. Santiago 3:1, a ver, ahorita se lo van a poner ahí. Quiero que lo leamos. ¿Qué dice? Hermanos, a la iglesia, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Sí se da cuenta? Y este es un consejo. Amén. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué dice Santiago que no nos hagamos maestros? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque lo que yo enseño acá es demasiado importante. Lo que alguien habla acerca de Dios, acerca de su palabra, es demasiado importante que lo que yo diga, amén, y si lo digo mal, a mí se me va a traer a cuentas por lo que yo estoy enseñando. Entonces, fíjese lo que dice Santiago una vez más. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es uno. Ahora, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, porque yo le dije que una cosa implicaba la otra. Quiero enseñarle acerca de lo que es la enseñanza, de por qué el problema que tenemos el día de hoy en las iglesias y por qué tanta doctrina y por qué tanta iglesia que pareciera ser que predica, hermano, cosas que no tienen sentido. O sea, usted se pone, por ejemplo, en la internet y escucha un mensaje, así agarra así a rajatabla, marín de dos pingüe. Y hermano, si usted no conoce de la palabra del Señor, usted se queda con la boca abierta de las barbaridades que dicen los supuestos siervos de Dios. Y eso ha sido debido a que muchos se han hecho maestros. ¿Ah? Y han pretendido enseñar, amén, y dése cuenta lo que han causado en nuestros días. Ahora, esta es la otra cita de la que yo también quiero unir, la enseñanza con la restauración. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ahí está hablando de ministrar a una persona que ha fallado
que ha caído, que se encuentra mal en el área espiritual. A veces todos nos la queremos llevar de consejeros, amén. Y muchas veces el Señor no nos ha llamado a hacerlos todos, porque si sois espirituales, entonces tenemos que tener cuidado. Y por eso le decía yo que una cosa va con la otra, porque para poder ministrar a alguien se debe de conocer la Escritura y se deben de tener en cuenta también otros factores que son muy importantes. Sigamos. Sobrellevad los unos las cargas. Se brincó este varán. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 3. Hoy sí. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Ok? 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esta enseñanza va, creo, con todo mi corazón, dirigida a muchas de las personas que el día de hoy, por todo el mundo, se la han llevado de maestros, se han autonombrado pastores, han levantado iglesias y han hecho desastres dentro de ella. Y tienen al pueblo del Señor comiendo migajas, comiendo espiritualmente hablando y comida chatarra. Y es más, hablan cosas que ni ellos mismos entienden, pero se atreven a hacerlo. Y yo creo que es muy importante el que la gente lo sepa. No solamente el pueblo que oye esa palabra, sino que también aquellos que se han atrevido a hacerlo. Porque lo han agarrado como un juego o como un negocio. Y déjeme decirle, hermano, que ver las cosas de Dios de esa manera es bien peligroso. Porque dice que vamos a recibir mayor condenación. Vamos a poner el anécdota. Quiero comenzar con una anécdota. Un poquito gracioso, ¿verdad? Pero quiero que se sonría porque está muy serio. Amén. Dice, no tiene nombre la anécdota porque no es mío. En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta, ¿cuántos riñones tenemos? 4, responde el alumno. 4, replica el profesor, arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala, le ordena el profesor a su auxiliar. O sea, ya sabe quién se lo está diciendo, ¿verdad? Y para mí un café, replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala. El alumno era el humorista Aparicio Torrelli, conocido como el Barón de Itarare, 1895-1971. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro. Usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos 4, 2 míos y 2 suyos. Porque tenemos es una expresión usada para el plural. Que tenga un buen provecho y disfrute del pasto, le dijo el alumno. Ahora ahí va la moraleja. La vida exige mucho más comprensión que conocimientos. Se da cuenta, ¿verdad? A veces las personas, por no tener un poco más de conocimientos o por creer que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar a los demás. Amén. Le dejo con eso. ¿Cuántos riñones tenemos? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sí oyó la pregunta, verdad? ¿Me va a decir 2? ¿Cuántos riñones tenemos? Aquí tenemos muchos, ¿verdad, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Para cuántos creen que la vida es importante para nuestro Dios? ¿Cuántos creen que la vida es valiosa para nuestro Dios? Muy valiosa. Por eso Dios es celoso de su palabra y de quienes la enseñan a su pueblo y a las personas. Dese cuenta la importancia que el Señor le dio a su palabra.
Porque desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos la noción de lo importante que es para el Señor la enseñanza. Y para la enseñanza, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos de que cuando erigió el tabernáculo, también levantó así con ellos, con el tabernáculo, a los levitas. Y a los levitas el Señor les dio una capacidad muy especial para que ellos fueran los encargados de enseñar al pueblo. Nadie más podía hacerlo sino solamente los levitas en el Antiguo Testamento. Era una tribu exclusiva, era una tribu, aleluya, que había sido llamada por Dios, apartada por Dios, para que le sirvieran a Él y para que pudiesen ser de bendición al pueblo a través de la enseñanza. De la misma manera también el día de hoy el Señor ha dado dones y ministerios a la iglesia. Y esto es algo muy importante de conocer. ¿Por qué? Porque recuérdese de que quien da los dones y los ministerios no somos nosotros los hombres, sino que es el Señor. Y ahí no se puede discutir porque esto es parte del paquete que recibe el cristiano. Por lo menos cada uno de nosotros tenemos un don. Amén. Pero no todos tenemos el don de la enseñanza. No todos tenemos el don de la dirección, no todos tenemos el don de dar, no todos tenemos diferentes dones que el Señor ha repartido a su iglesia. Y de la misma manera, no todos somos ministros. ¿Por qué? Porque Dios, así como en el Antiguo Testamento, también en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del día de hoy, también de la misma manera dice que Dios ha dado ministerios y dones a los hombres. Pero ¿qué ha pasado en nuestros días en cuanto a esta advertencia? A la advertencia de que no nos hagamos maestros, todos sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado en nuestros días en cuanto a esa advertencia? ¿La está acatando la iglesia? ¿Realmente la está acatando la iglesia? ¿Quiénes son los encargados de cuidar esta parte tan importante dentro de la iglesia? Amén, acerca de la enseñanza y la administración. ¿Cuál es el problema? Que cualquiera enseñe la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema de cualquier persona que quiera enseñar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias al dejar que enseñen personas que no están capacitadas? Todas estas preguntas no las tenemos que hacer nosotros. Y la iglesia no es un desorden, la iglesia lleva un orden, la iglesia la dirige el Señor. La iglesia es el Señor el que dice cómo es que se debe de llevar. No somos nosotros los hombres. Dios a quien pone le da la capacidad para poder llevar a cabo todo ese tipo de trabajo. Sin el Señor no somos capaces, pero con el Señor sí lo somos. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos y restauramos al hermano? Una enseñanza, alguien que enseña, la mayoría de veces tiene la capacidad de poder tener aquello de poder restaurar a su hermano. Amén. La mayoría de veces, no 100%, pero el conocimiento de la Escritura nos trae hasta cierto punto un discernimiento muy especial en cuanto a la administración de aquellas personas que han fallado. Entonces, acerca de esto yo le quiero hablar. El cuidado al enseñar la Biblia y restaurar al hermano. Entonces, vamos a hablar acerca de ese tema. El primer punto que quiero tratar yo es este: el abuso y atrevimiento ante lo que Dios ha establecido. Porque ese es el problema que tenemos el día de hoy dentro de las iglesias, que los famosos, los superungidos de Dios, los profetas, los supuestos profetas, los supuestos apóstoles han llegado, y los supuestos pastores han llegado, hermanos, a poner la Biblia por un lado y hacer ellos lo que quieren dentro de una iglesia. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el pastor y todo líder dentro de una iglesia tiene sus lineamientos a través de la Escritura. Ahora, el abuso y atrevimiento ante lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, el día de hoy hay hombres que no han nacido de nuevo, aleluya, y que están enseñando. Están enseñando, por ejemplo, en una universidad, la divinidad. Gente que saca títulos
universitarios, supuestamente de ministro, ¿ah? Y lo sacan de maestros que están en las universidades, que no han recibido a Cristo, no tienen al Señor en su corazón, pero que supuestamente enseñan de la palabra de Dios. Óigalo bien, ¿puede alguien que no ha nacido de nuevo enseñar la palabra de Dios, sí o no? No la puede enseñar. Puede tener conocimiento, puede tener historia, puede conocer muchos libros, pero recuérdese que el que nos da el entendimiento de las Escrituras es el Espíritu Santo. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, y esto va para todas aquellas personas, aleluya, que el día de hoy hasta se dan el lujo de decir, mira, tengo mi título. ¿Y quién te enseñó? Un mugroso que no tiene el Espíritu de Dios. En una universidad, hermano. Pero pareciera ser que muchas veces vale más el título que lo que realmente dice el Señor en su palabra. El hombre natural, recuérdese, no puede comprender las cosas espirituales. Por lo tanto, por mucho estudio que tenga un hombre, si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios, y si no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto, no puede entender las cosas que son espirituales. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea, el que no ha recibido a Cristo, amén, el que no se ha arrepentido, el que no tiene el Espíritu de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice? Porque para él, ¿qué dice? O sea, lo que quiere decir la palabra del Señor es que vienen estos hombres, ¿verdad? Y se ponen a tratar de analizar de manera natural, carnal, la Biblia. Y eso es una locura. Porque lo que van a entender, lo van a entender de manera natural y no espiritual. Y no van a poder realmente enseñar lo que el Espíritu quiere que uno enseñe. A ellos no les importa ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque simplemente no creen en Dios. Dice, porque para él son locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender. Puede tener letra, pero no va a entender las cosas que son espirituales. ¿Y por qué no las puede entender según la Biblia? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién puso a esos hombres supuestamente altos en conocimiento de la Biblia, en conocimiento espiritual, en el conocimiento de las cosas de Dios? ¿Los puso Dios? ¿Se da cuenta? Y de ahí están saliendo supuestamente ministros. Y tienen títulos. Y pareciera ser que nosotros los seres humanos, cuando miremos un título, ¡hala, qué bárbaro! Mira, tiene 1, 2, 3, 4 títulos. ¿Pero de qué sirve? El hombre allá afuera, las universidades allá afuera, los institutos allá afuera, no pueden poner lo que a ellos les place. Porque todos nos tenemos que acatar a lo que dice la palabra de Dios de cómo se debe de hacer. Entonces usted se puede imaginar cuánta gente está allá afuera que recibió un título de supuestamente maestro o para dar una enseñanza, pero lo recibió de gente que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo dentro de las iglesias. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Yo le dije en el primer punto, el abuso, porque es un abuso. Se están metiendo, aleluya, a la iglesia. Nos están metiendo, aleluya, gente que no pertenece a la iglesia. Y la iglesia los está recibiendo. Muy fácil la iglesia los recibe. Ese es un abuso, ese es un atrevimiento de parte del enemigo. Y la iglesia no está siendo celosa. 1. Número 2, el abuso y atrevimiento. Primero le dije, no han nacido de nuevo.
Número dos, hombres que no creen en Dios. Porque muchos de los que enseñan este tipo de enseñanza en las universidades, mire, está comprobado. Muchos de ellos no creen en Dios. Y si no creen en Dios, ¿cómo a mí me va a enseñar alguien que no cree en Dios? Es ilógico. Pero se atreven, oiga, ¿hasta dónde ha llegado? Se atreven. Yo no creo en Dios, pero te puedo enseñar la Biblia. Pero te puedo dar una tesis acerca de ella. ¿Cómo la va a dar? No tiene la capacidad, no cree en ese Dios. Cuando mira, dice, este es como cualquier otro libro religioso. No, la Biblia es única. Es especial, es infalible. No hay libro como este. Un hombre que no cree. Dice la Biblia, dice Dios, que es un necio. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, lo que mira realmente en él solo son letras. Pero no cree que realmente haya un Dios y que ese Dios la haya inspirado. Mire el problema y mire el abuso y el atrevimiento que tienen el día de hoy. O sea, lo hacen solamente como un estudio de algo, pero no le dan la importancia necesaria porque son incrédulos. Por eso a ellos no les importa el cielo, no les importa el infierno, no les importa la santidad, no les importa que la gente se llene del Espíritu Santo. Por eso es de que el día de hoy hay más show, hay más mundanalismo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque los que enseñan, ¿se da cuenta? Mire el atrevimiento que hay, mire el abuso que hay el día de hoy. Gloria a Dios. Hombres que no temen a Dios. Aleluya. En las cosas que hacen. Oigan bien, el abuso y el atrevimiento. Si hay una cosa que a usted y a mí nos hace sabios en el caminar con Dios, es que le tengamos temor. Esté usted o no esté usted, me esté viendo o no me esté viendo. Ese es temor a Dios. Cuando tú estás solo en tu cuarto, cuando tú estás solo, aleluya, y se te presta la oportunidad de hacer algo mal. Y dices tú, aquí nadie me ve. Eso es temor a Dios. Pero el día de hoy hay gente que enseña y no teme a Dios. No le teme a Dios. Y alguien así no puede enseñar o no debe de enseñar realmente. Porque mire, hermano, Dios es santo. Con Dios no se juega. Amén. Entonces, esta gente no teme a Dios en las cosas que hacen. O en pocas palabras, se echan un buen mensaje. Son muy buenos para hablar. Híjole, hay algunos que usted se cae con la boca, como hablan de bonito, te hacen reír, esto y el otro. Pero ¿sabe qué, hermano? Solamente lo dicen. Pero en su diario vivir no temen a Dios. Eso es un abuso. Eso es un atrevimiento. Aleluya, de estos hombres. Hombres que no temen a Dios. Ahora, veamos lo que dice, fíjese. Para que vea que lo puedo respaldar no solamente con lo que digo, sino con lo que dice la palabra del Señor. Y esto ya pasaba en el tiempo bíblico. Vayamos a Pedro, a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Aleluya. A ver. 2:10, leámoslo. Fíjese, entienda lo que está leyendo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia. ¿Se da cuenta? O sea, andan haciendo y deshaciendo. Y desprecian el señorío, atrevido, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Atrevido, le dice. Y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Hay gente que se pone a hablar un montón de tonterías, hermano,
pero se les va la lengua. Híjole, son abusivos. Hablan, se atreven a hablar de Dios de una manera como que si ellos estuvieran allá en el trono de Dios. Una mujer dijo que había subido al corazón de Dios. Había llegado a lo más íntimo del corazón de Dios, allá en la isla de Patmos. Así como le pasó a Juan, ¿verdad? Pero solo que ella no fue llevada al cielo, sino que a ella la llevó, dice, oiga bien, al corazón mismo de Dios, dice. Oiga, qué atrevimiento eso, hermano. Dice allí que no temen decir mal de las potestades superiores, dice. Y fíjese lo que sigue diciendo. Sigamos. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Siga. Pero estos, hablando mal de cosas que, ¿qué dice? Ajá, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? ¿Se da cuenta? No entienden, ¿cómo le dice la Biblia? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mire lo tremendo que es esto. Por eso le digo, con esto no se puede jugar. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. O sea, le enseñan una cosa, pero ellos viven otra cosa. No temen a Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Se da cuenta? Sigue. Tienen los ojos, ¿qué dice? Llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas. ¿Se da cuenta? Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea que les interesa mucho el dinero, y son hijos, pero ellos se proclaman hijos de Dios, siervos de Dios. Sigamos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Fíjese a quién pone de ejemplo. El cual amó más el premio de la maldad. Siga. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, dice. Cuidado, hermano. Pues hablando palabras infladas. ¿Se da cuenta? Es que usted los oye hablar, hermano, y dice, qué bárbaros. Ellos hablan todos los días con Jesús, se van a sentar, se toman un café con Jesús. A ellos les dice Jesús cosas que a nadie le dice. O sea, a eso me estoy refiriendo. Son tan abusivos. Mandan a los ángeles a hacer lo que ellos quieren, a hacerle maletas, a buscarle las joyas. Dice aquel a que les preparen el desayuno. ¿Se puede imaginarse? ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Pues hablando palabras infladas, ¿y qué dice? Y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, habiendo huido de los que viven en error, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ahora, si se da cuenta entonces, se da cuenta el abuso y el atrevimiento. En el tiempo del apóstol Pedro ya existían. ¿Van a ver el día de hoy? Claro que sí los hay. Pero abundan el día de hoy. Entonces, le dije hombres que no han nacido de nuevo, hombres que no creen en Dios, hombres, aleluya, que no temen a Dios y hombres sin compromiso. Sin compromiso, ¿por qué? Por la verdad. Porque si hay una cosa que tiene que tener el que enseña, el que predica, es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y Él predicó la verdad. Y Él espera que su pueblo predique la verdad. Él dijo, yo hablo lo que mi Padre me ha dicho que yo hable.
Y yo como pastor y el que enseña tiene que enseñar lo que Cristo enseñó. No le podemos agregar ni quitar a lo que Cristo dijo. Porque ya le dije, si yo le agrego mis palabras, usted me las va a creer, pero si no son del Señor, no le van a hacer ningún bien a su vida. Fíjese, entonces es muy importante que aquella persona que va a enseñar esté comprometido con la verdad. Y la verdad duele, la verdad te enfrenta. La verdad crea discordia muchas veces. La verdad ofende. La verdad no conviene muchas veces predicarla. O sea, a nivel personal, a nivel de cosas que le gustan a uno. El proverbista dijo algo acerca de la verdad. Compra la verdad, dijo, ¿verdad que sí? ¿Y qué más dijo? Y no la vendas, dijo. En pocas palabras, cuando te ha llegado la verdad a ti, agárrala, aférrate a ella. Te van a querer quitarla. ¿Sabes qué? Pelea, dile, no, eso no es así. Porque la verdad es la que nos hace libres a nosotros. Amén. Compremos la verdad. Un ejemplo en la Biblia de alguien que compró la verdad y no la vendió fue Daniel. Se enfrentó a un gran imperio babilonio y le ofrecieron esto, mira, haz esto, mira lo otro. No, yo tengo la verdad y no la voy a comprometer con nada, aún con sus gustos personales. Tremendo. Y Dios honró a ese varón y a sus amigos. Honre al Señor con la verdad. Ahora, ese es el abuso y el atrevimiento de estos hombres que no tienen compromiso con la verdad. No les interesa la verdad. Por eso la comprometen. Por eso la venden. ¿Sabe qué? Hay pastores, hay predicadores que cuando les dan dinero se comprometen. ¿Ah? Ya no lo hacen por justicia, ya no lo hacen por verdad, ya no lo hacen porque deben de hacer lo que es recto, lo que el Señor ordena. Si no dice, es que si le digo a este ya no me va a hacer esto, si le digo al otro se me va a ir. Hay algunos que tratan de retener a la gente de esa manera. No. Usted se quiere ir, yo quiero que se quede. Pero si usted se quiere ir, bye bye. Pero si ama la verdad, aleluya, si aprecia la verdad, hermano, vale su precio. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso, como esta gente tiene sus intereses personales y no tiene compromiso con Dios, se atreven a hablar cualquier cosa, a decir cualquier cosa. Hubo un hombre hace poco que fue descubierto en adulterio. El pastor de las celebridades le decían. Carl Lenz se llama. A ver si no nos quitan ese video. A él era bien cool. ¿Sabe lo que es cool? ¿Cómo se diría cool en español? Agradable, ¿verdad? Bien nice. Le preguntaban acerca de lo que pensaba del homosexualismo, que de lo que pensaba del aborto, que de lo que pensaba de lo que era el mundo. Y él daba sus respuestas. Él se anchaba en decir lo que la gente quería escuchar. Lo entrevista a esta mujer llamada Oprah y le hace decir de que aparte de Jesús había otro camino. ¿Qué le parece? ¿Tienen compromiso con la verdad? Pero se atreven a enseñar, hermano. Se atreven a salir en la televisión, se atreven, aleluya, a pararse en un altar y empezar a hablar cuantas cosas a ellos se les ocurre. No tienen compromiso con la verdad, tienen compromiso con ellos mismos para quererse ver bien ante la gente. Por eso les dijo Jesucristo a los fariseos, ustedes buscan su propia gloria, les dijo. O sea, ustedes no tienen compromiso con Dios, ustedes tienen compromiso con ustedes mismos, les dijo. Tremendo, ¿va? Es duro, hermano. Es duro tener compromiso con Dios. Porque en algún momento hasta te puedes quedar solo. Pablo dijo, todos me dejaron, dijo. Y si le pasó a Pablo, nos puede pasar a nosotros.
Amén. Se le corrieron los 12 al Señor Jesucristo. Aunque estos regresaron, ¿verdad? El abuso y atrevimiento ante lo que Dios ha establecido. No dejan que sea Dios quien hable, sino que son ellos los que le agregan o quitan cuando no les conviene. Porque imagínense que vengan unas celebridades acá y traigan millones de dólares. Aleluya. Hacemos el edificio allá atrás de 5 niveles. ¿Ah? Pero cuidadito me hablas en contra del pecado. Cuidadito me hablas en contra de las cosas que hacemos nosotros. ¿Ah? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Mejor una mobile home allá atrás? No dicen amén. Sí le gustó lo de las celebridades entonces, ¿verdad? Es que traen plata, dice, ¿verdad? Y de repente va a venir aquí hasta los noticieros a... ¿Qué importa eso, hermano? Nosotros no queremos la gloria del mundo, queremos la gloria de Dios. ¿Ah? La recompensa la estamos buscando de los cielos, no de la tierra. Porque ellos solamente nos van a... Y salió en Fox, salió en CNN, aunque no quiero que salgan a CNN. Miren la iglesia que está creciendo. Miren la iglesia que... ¿Y qué? ¿Ah? ¿Solo para ser famosos allá afuera? No. No por eso vamos a decir nosotros lo que nos conviene a nosotros. Tenemos que decir lo que la palabra del Señor nos manda a decir. Entonces, fíjese pues, teniendo este abuso y atrevimiento, vienen estas personas y ministran supuestamente a los que están caídos. Ahora, si enseñan este tipo de cosas, ¿qué se puede esperar cuando ministran? ¿Son espirituales? No son espirituales. Son unos mundanotes que hablan a su manera. Y también los líderes de las iglesias, los pastores, podemos abusar o ser atrevidos. Y por eso es que el apóstol Pablo siempre dice que mantengamos los pies en el suelo. Porque de repente Dios nos usa y ya nos sentimos nosotros como que estamos caminando en las nubes, ¿verdad? Y ya pensamos como que se nos infló la cabeza y pensamos que somos mejores que los demás. ¡No! Solo es un don, solo es un ministerio, pero la gloria y la honra son para Dios. Eso no me hace mejor que usted. Eso me da más responsabilidad a mí por lo que Dios me ha dado. Pero esto puede hacer de que yo abuse y también sea un atrevido, porque muchas veces puedo actuar a capricho. Y eso es lo que ha pasado dentro de las iglesias. Que cuando uno de repente siente que está demasiado acá arriba, entonces ya actúa a capricho. Y actuar a capricho para ministrar a alguien es un problema. Otra vez actuando a conveniencia. Cuando yo voy a ministrar a alguien que se ha caído, pero ¿quién es? Hay que cuidadito con porque a ver cómo le hablas, ¿va? Haciendo diferencia. ¿Por qué? Es que si le hablo fuerte a se va a enojar conmigo, me va a sacar el machete o qué. Yo hay un grupo que no le hablo muy fuerte porque son macheteros. Amén. A conveniencia. ¿Por qué? Porque depende muchas veces si te hace favores, si implica dinero, si implica esto, si implica lo otro. De esa manera muchas veces el líder puede caer en un problema. A conveniencia. Otras veces por afinidad. Todas estas cosas son bien tremendas. Voy a ministrarte de una manera, pero aquel como tengo afinidad con él, entonces lo voy a hacer de otra manera. Vosotros que sois espirituales, dice. Y el ser espiritual no es solamente orar y ayunar. Tiene que ver con tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu conducta. ¿Sí me voy a entender? Porque todas estas cosas son las que se mezclan dentro de una iglesia. Otras veces con soberbia y altivez. Porque yo soy. Y por eso, le dejas caer todo el peso de la ley. Por eso dice la Escritura que cuando trates a alguien, o sea, el que restaura, aquella persona que está capacitada para hacerlo, dice,
mírate como que si te estuvieras ministrando a ti mismo, le dice. Porque no somos buenos para agarrar el hacha y volarle la cabeza a alguien. ¿Sí o no? Pero ¿y si fuera al revés? ¿Nos gustaría que nos volaran la cabeza? ¿O cómo nos gustaría? Por eso le digo que no todo lo podemos hacer. Porque no todos tienen esa capacidad de hacerlo. Y porque si en vez de restaurarlo, te lo echas, te lo van a tomar en cuenta. ¡Ay de vosotros! Si por uno de ustedes, uno de estos pequeñitos se me pierde, dice el Señor. Mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Si no está seguro, ¿sabe qué? Mándeselo al pastor. Diga, que sea el pastor el que... Aleluya. Otras veces el líder lo puede hacer actuando emocionadamente. Por eso nunca se debe de actuar en el momento que uno se enoja. En el momento de repente, oh, yo voy a hacer eso. No. No podemos hacerlo. Pero esto estoy hablando de líderes que van a restaurar a una persona. Y lo estoy hablando del abuso y del atrevimiento que puede tener un líder al hacerlo. Aleluya. Y otras veces se hace sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Ya. Y esto es algo muy serio. Por ejemplo, mire, en el catolicismo, ¿qué hacen? Usted llega a eso de la, ¿cómo le llaman eso? La confesión, ¿verdad? No sé cada cuánto se hace. A ver, ¿cuántos de aquí eran buenos católicos? Ahora nadie era buen católico. A ver, ¿cuántas veces se confesó, hermana? Cada vez que el padre me decía si había hecho algo malo. ¿Ah, sí? ¿Que él le decía o que usted sabía que había hecho algo malo? Sí, pero yo le decía a él, entonces, Vente para acá, le decía. iba al confesionario. O se metía al confesionario. Ajá. Y ahí le leía toda la carta. Le decía, entonces me mandaba a rezar. ¿Cuántos le mandaba a rezar? 3 Ave María. ¿Cuántas? 3 3 Ave Ave María. Marías. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Dependiendo de lo que era. ¿Y el rosario no? Ahí están ministrando a alguien, ¿cierto? Supuestamente, ¿verdad? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Sí se da cuenta? Mire lo importante que es cuando se trata de restaurar a alguien que ha caído. Si dijéramos que eso, que esta religión está correcta, pero dése cuenta exactamente cómo es que funciona esto. No es así. Entonces, ¿de dónde nos sacamos? Se sacó esta religión de que Padre Nuestros, Rosarios y este tipo. ¿De dónde se lo sacó? ¿De la Biblia? ¿De dónde se lo sacó? Se fueron fuera de la palabra. Entonces, ¿funciona? No, lo que funciona es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Si hubiéramos cometido pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepiéntase, pida perdón y ya no vuelva a hacer aquello. Eso es bíblicamente hablando. Pero el día de hoy se ha aceptado todo esto. Imagínense que yo vengo y le digo, a ver, ¿qué te pasó a ti? Pues, ándate, yo te perdono. Yo. Está bien, no hagas nada, solo con el hecho que me lo has dicho. Tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias al hacerlo de una manera abusiva y atrevida fuera de la palabra del Señor? Mire cuál es el problema de esto, hermano. Las consecuencias que tenemos al que haya gente o al que el día de hoy haya gente abusadora y atrevida en las iglesias enseñando y restaurando es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque al pasar esto se involucran hombres malvados dentro de la iglesia. Hombres que no aman a Dios,
hombres que se aman a sí mismos y hombres que no les importan las ovejas. Por eso es que a ellos les vale. Hacen y deshacen dentro de la iglesia. Y manipulan a la gente diciéndole: yo soy el ungido, yo soy el siervo, yo tengo la autorización de hacer lo que a mí me da la regalada gana y usted no me puede juzgar, usted no me puede tocar. Que el Señor reprenda al diablo, porque no es de esa manera. Ningún líder está sobre la palabra del Señor. Y nosotros a veces, no, pero es el siervo de Dios. Sí, la consecuencia al hacerlo de tal manera de que sean hombres que no se han convertido, que no creen en Dios, que no temen a Dios, que hablan lo que a ellos les viene en gana, es de que dentro de la iglesia se involucran hombres malvados y perversos que tuercen las escrituras. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:16. Gloria a Dios. Casi en todas sus epístolas, esa fue la escritura que leímos al principio, pero fíjense, está hablando Pedro de las escrituras de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Sí se da cuenta? O sea, que van a haber hombres que entonces, ¿qué? Que van a torcer las escrituras. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Es claro o no es claro? Amén. ¿Cuáles son las consecuencias al hacerlo? Fíjense, se involucran hombres malvados. Y dice, y no es cosa maravillosa, dice, porque los mismos, ¿qué dice el apóstol Pablo? El mismo Satanás se viste de ángel de luz, dice. Y dice que es un siervo del Señor. Ahora, ¿cuál es otra consecuencia? Entran hombres malvados y por lo tanto entran doctrinas de demonios a la iglesia de manera astuta. Primera de Timoteo 4:1-3. ¿Qué dice? A ver. Gloria a Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿se da cuenta? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse, ya sabe a quién se está refiriendo, ¿verdad? Y no sé cómo pueden excusarse de eso los católicos. Por cierto que me han escrito muchos de ellos y están bien enojados conmigo. Están muy enojados conmigo. Ay, Señor, pero que el Señor los perdone, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias al hacerlo de tal manera? Se crea una gran confusión dentro y fuera de la iglesia, ya que no se sabe qué creer. Mira, hermano, hoy aquellos dicen esto, aquellos dicen lo otro, estos dicen esto, estos dicen lo, y luego el mundo dice, bueno, ¿y quién tiene la razón? Dice. ¿Por qué? Porque la astucia del enemigo es crear exactamente esa confusión. De repente usted oye al pastor y usted se pone a escuchar un montón de mensajes y ya no sabe ni qué creer. Porque está comiendo por aquí, está comiendo por allá, está comiendo por allá. Cuidado con eso, porque hermano, le puede ir muy mal. ¿Lo quito o va a parar o lo quita? Tremendo es esto. Va a terminar en una gran confusión. Amén. Dentro y fuera
de la iglesia. Ya no se sabe. Mire, si no hay fundamento en una iglesia, se cree todo lo que... Usted oye, amén, dice. Amén. Y aunque esté contradiciendo, aquí este contradijo al otro, amén. Amén aquí también. Eso no puede ser. Usted no puede decir amén a todo. ¿Sabe por qué? Porque no todo es verdad. Porque no todo viene de la Biblia. Dios lo prueba. Dios permite que pasen algunas cosas para ver cómo es que usted responde. Y yo, santo es el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias al dejar que haya este abuso y atrevimiento en la enseñanza y en la restauración? Aleluya, se toleran comportamientos mundanos y carnales debido a la mala enseñanza y ministración. No, déjalo. Este salvo siempre salvo. Como quiera, todos somos pecadores, dicen el día de hoy desde los altares. No, la iglesia es santa. La iglesia ha sido purificada con la sangre de Cristo. Eso es lo que me enseña la Biblia. La iglesia no es pecadora, hermano. No somos pecadores. No abra su boca de esa manera. Éramos pecadores en otro tiempo, mas ahora hemos sido salvados por el Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Ya no somos pecadores. Ya no. Ahora, si usted me dice que es pecador, lo mando, le hago la invitación para que venga a arrepentirse. Y que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Porque no hay tal cosa. El Señor ya no nos toma a nosotros como pecadores. ¿Sí sabía usted eso? Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Dios está trabajando en nosotros. ¿Por qué ella no nos toma como pecadores? Porque no somos practicantes del pecado. Porque si usted practica el pecado, usted no es de Dios. Usted es hijo del diablo. Pastor, eso dice la Biblia. Y la gente, ese pastor es... No, si Jesús se lo dijo a los religiosos. Ustedes son hijos del diablo, le dijo de su padre, el diablo les dijo. No le pesó al Señor, ¿verdad? Aleluya. O sea, mire lo que trae una cosa a otra. Se toleran entonces comportamientos mundanos y carnales debido a la mala enseñanza y a la mala administración. ¿Se da cuenta lo que es una mala enseñanza? ¿Se da cuenta lo que es el no ser llamado a enseñar? El no tener compromiso con la verdad. Por eso vemos lo que vemos el día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias al hacerlo de esa manera? De enseñar solamente por enseñar sin haber sido llamado por Dios o sin tener el don de la enseñanza. La gente empieza a creer un sinfín de tonterías. Mire, yo tengo algo en contra de la iglesia, por ejemplo, la pentecostal, o pentecostal como usted le quiera, la que cree en el mover del Espíritu Santo. Porque yo creo en el mover del Espíritu Santo. Pero muchas veces la iglesia es más emocionada que otra cosa. No es el Espíritu Santo, es tu emoción muchas veces. Es de, no. Pero no hay cambio. No se ve nada en tu vida allá afuera. Solamente lo hiciste, la bulla la hiciste dentro de la iglesia, pero afuera nada. Ese no es mover del Espíritu Santo. No. Y hay quienes enseñan eso. Están también los radicales que dicen que no hay mover del Espíritu Santo el día de hoy. Mire la enseñanza que se está dando el día de hoy. Porque hay muchos que enseñan en los altares que son incrédulos. Y hay otros que son demasiado emocionados. Que a veces nosotros nos vemos como ridículos. ¿Usted ha visto esos videos que antes mostrábamos de los aullidos de las personas que se hacen como culebras y todo, y que es mover del Espíritu Santo, y que empiezan a hacer la cabeza y que es mover del Espíritu Santo? ¿En dónde la Escritura dice? O que se emborrachan o que se empiezan a matar de la risa y risa y risa y risa y risa. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Ese es un desorden. Esa es una mala enseñanza.
Eso no está en la Biblia, hermano. ¿De dónde se lo sacaron? Porque hablar del mover del Espíritu Santo le da aparentemente a los maestros y a los predicadores para que se vayan y le agarren a donde ellos quieren. No es así. No es así. Por eso la iglesia está, hermano, como está el día de hoy. Porque se nos han metido y la iglesia los ha aceptado. Gloria a Dios, acá. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa trae como consecuencia otra. Entonces, si se enseña mal, se va a restaurar mal. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque no voy a tener un fundamento, lineamientos bíblicos para poder yo ministrar a una persona que se haya caído. ¿Por qué? Porque desde ya la enseñanza está mal. Si Dios no me llamó a enseñar, yo no debo de enseñar. Porque si no, yo voy a recibir mayor condenación. Y sabe que hay gente que se muere por enseñar. Hay iglesias donde se pelean por eso. No sé si les han enseñado o no les han enseñado. Mire, en la internet, en el YouTube, usted mira predicadores de todos colores y sabores. ¿Sí o no? Solamente se agarra usted los colochos. Bueno, yo no me agarro los colochos, no soy colocho. Dice usted, qué tontería la que estoy oyendo acá. Pero eso le gusta a la gente. Gente que, mira cómo predica. ¡Ay! ¿Qué payasada es esa? Mire algo que le edifique, que le bendiga su vida, que le enseñe. Alabe al Señor. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Porque recuerde la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de aquel que ministra a otros que están caídos. Si no hay Espíritu Santo, dice, vosotros que sois espirituales, dice. ¿Qué es espiritual para ti, hermano? Va a quedar, se queda la pregunta ahí, ¿verdad? ¿Qué es espiritual para ti, hermano? Tener el Espíritu. Mire, qué fácil. Oiga la pregunta que le hice. ¿Qué es ser espiritual? Tener el Espíritu de Dios, dice. Mire, la respuesta está acá. ¿Qué es ser espiritual, hermana? Si no podemos responder, ¿podemos entonces restaurar? ¿Podríamos hacerlo? No. Porque no entendemos ni todavía el concepto de lo que es ser espiritual. ¿Es orar? ¿Es ayunar? ¿Eso es ser espiritual? Usted puede orar y usted puede ayunar y no puede ser espiritual, fíjese. Usted puede venir a leer y no puede ser espiritual. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo se es espiritual? Teniendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Cuando dejamos que el Espíritu Santo en nosotros fructifique. A ver, especifique un poquito más, pastor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Pero no ese amor así, solo de palabra. Tienes que amar a Dios y tienes que amar, aleluya, el reino de Dios y tienes que amar a las ovejas. Porque si no la vas a agarrar con esa persona. Si es una persona que te cae gordo y no tienes el Espíritu de Dios, aunque ores y ayunes y todo, ¿qué otro fruto? La paciencia. ¿Cuántos tienen aquí paciencia? No me dígame porque si no. Ajá. Y esas cosas se oyen así como ligeritas. No. Tener esas cosas. Por eso le digo, mire lo que dice. No solamente tiene que tener conocimiento bíblico, sino que también tiene que ser un espiritual. Porque yo solamente puedo tener conocimiento, pero no puedo ser espiritual. Porque no tengo la carga, porque no tengo el amor, porque no tengo la paciencia.
Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle, dice. Y me estoy adelantando. Pero gloria a Dios. Dígame otro fruto. No todos, por favor, no todos. Ya se le olvidaron, ya se le acabaron. Se le acabaron los frutos del Espíritu. Amor, paciencia, perdón, paz, dice el hermano. Benignidad. Ajá. Fe, mansedumbre, dominio propio. Vosotros que sois espirituales, dice la Biblia. Aleluya. Hay usted que se iba a gozar. Ahora ya le cambió el concepto de espiritual entonces, o no lo sabía. ¿Ah? No lo sabía. Si no lo sabe, estamos como en pañales todavía entonces. Pero se da cuenta lo que ha enseñado. Lo que ha enseñado el día de hoy. El líder de las iglesias. Es bulla. Yo tengo la unción, dice. ¡Ah! Pero tiene un carácter de que cuidadito, le dice algo. Le saca el machete. Van agarradas. Porque no puedo tener fe sin obras, dice, ¿verdad? O sea, tengo conocimiento, pero tengo que tener la acción de ese conocimiento. Gloria a Dios. Ahora se da cuenta por qué es importante que la persona que enseñe y restaure sean llamados por Dios. Tengan el don de parte del Señor para poder ministrar. ¿Cuáles son los requisitos para enseñar y restaurar en la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos? Ya me le adelanté con lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? Para pasarlo. Porque el fruto del Espíritu es necesario para poder restaurar a alguien. Y oiga bien, recuérdese lo que dice la Escritura, tratándote como que si fueras tú mismo, dice. Y nosotros para cuando se trata con alguien más, le queremos, olvídese hermano, lo queremos hacer picadillo. Hoy sí dice, hoy sí dice. Ah, yo sabía que iba a caer, ojalá se... ¿Cuáles son los requisitos? Fíjese pues, para enseñar entonces y para restaurar, tiene que haber sido alguien que haya nacido de nuevo. Número 1, no por títulos ni por reconocimientos. Alguien que esté comprometido con el reino de Dios, que su vida lo demuestre. ¿Ah? Porque yo puedo decir muchas cosas de compromiso y puede ser que mi vida, mis planes y todo lo que haga no muestre ese compromiso. Usted puede ir a hablar a alguien, y se oyó bonito. Ahora, vamos a ver, tú eres el ejemplo de eso que dijiste. Ahí está el punto. Alguien que tiene que estar comprometido con el reino de Dios y que su vida lo demuestre. Número 3. Necesita tener una vida espiritual. ¿Qué es tener una vida espiritual? ¿Qué es tener una vida espiritual? Dice la hermana, tener comunión con Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Estar en su casa, ¿verdad que sí? Estar comprometido con su reino. Tiene que ser una persona de oración, definitivamente. Amén. Pero juntamente con ello, tiene que ir acompañado el fruto del Espíritu Santo. Porque usted no me venga a mí que es un hombre o una mujer de oración, solo de oración, pero cuando se trata de, hey, tranquilito, porque usted puede ser un Alka-Seltzer. O de repente sea de aquellos de que ya no tiene ni mecha. Cuidadito, eso no es ser espiritual. ¿Puede usted orar y ayunar todo el mes? Eso no es ser espiritual. Amén. Tiene que ir acompañado de lo que es, porque la misma palabra es espiritual. Amén. Espiritual.
Amén. Lo que es del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Una vida espiritual. O sea, alguien que enseña la palabra del Señor tiene que ser un hombre espiritual para enseñar lo que un libro espiritual enseña. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, debe de ser una persona que ore, busque a Dios, porque la lucha es espiritual. Debe ser amador de la verdad, por sobre todas las cosas, aunque muchas veces a él lo comprometa. Amén. Debe de tener justicia, pero la justicia es parte de lo que es el ser espiritual. Aleluya. Es requisito indispensable ser fiel a lo que Dios realmente está diciendo y no alterarlo para los propios fines. Óigalo bien. O sea, eso quiere decir de que yo tengo que amar la verdad, aunque eso muchas veces me cause a mí desventaja, por decir así, a nivel económico o a diferentes niveles. Mire lo que dice Juan 3. A ver, ponle Juan 3, 19 al 21, por favor. Gloria a Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire lo que dice el siguiente versículo. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Pero mire, cuando usted viene a la luz, o sea, a la verdad lo enfrenta. Ay, dice, ay, Señor, pero tengo que enseñar esto, Señor, y ya me estás hablando, Señor, ¿sí me entiende? Pero tengo que enseñarlo. Me tengo que enfrentar a ello. O sea, mi compromiso con la verdad es muy importante porque el que enseña la verdad. Y esa verdad, como le digo, nos enfrenta. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para enseñar y restaurar en la iglesia? Debe guardarse sus opiniones personales. Mire, yo le podría decir muchas opiniones personales en muchas áreas, pero me las reservo. ¿Por qué? Porque son personales. No las puedo enseñar como que si fueran la palabra del Señor, porque a lo mejor a mí me funcionan algunas cosas, pero a usted no le vayan a funcionar por la forma en que usted se mueve. Pero si le enseño conforme a lo que dice la Biblia, yo le aseguro una cosa: su palabra se cumple. Sí, hermano, su palabra se cumple. La palabra del Señor es verdad. Sus promesas son eternas. Amén. No fallan las promesas del Señor. Entonces, debe guardarse las opiniones personales, y eso es lo que no hacen el día de hoy los predicadores. Por eso le digo, le agregan un montón de cosas a lo que supuestamente son revelaciones el día de hoy de Dios. No son revelaciones. No, porque la revelación ya fue dada. ¿Y sabe por qué la gente le agrega? Porque quiere impresionar a las personas. O sea, buscan gloria de los hombres. Usted puede en algún momento admirarme a mí, pero ¿y qué? Solo con que me diga, qué bonito su mensaje, ¡ala, qué bien! Ahí se quedó la gloria mía, si es eso lo que busco yo. Dijo Jesús, gloria de los hombres, no busco ni quiero, dijo ya. Yo quiero la gloria de mi Padre y yo tengo que imitar a Jesús. Le guste o no le guste a usted. Pero el día de hoy, la gente no se guarda las opiniones personales. O sea, dice, mire, aquí dice la Biblia esto, pero imaginémonos esto. Mire, yo creo que es así, dice. Óigalo bien. Fíjese lo tremendo que es esto. Y cuando se dice de esa manera, la gente dice, palabra de Dios. No es palabra de Dios. Es una opinión personal. Y esas opiniones personales se van regando en la iglesia
y se toman como que si fueran palabras que salieron de la Biblia y nunca salieron de la Biblia. Porque nunca hicieron la diferencia. Nunca dijeron, esta es una opinión personal. Gloria a Dios. Debemos de remitirnos a lo que pensamos y dejar que sea la Biblia que diga lo que quiere decir. Gloria a Dios. Porque recuérdese la regla fundamental de la palabra del Señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es la regla fundamental? ¿Cuál es la regla fundamental? Usted estudió, ¿verdad? 0. La Biblia es su propio intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Ella hace la pregunta y ella da la respuesta. Esa es la regla fundamental para entender la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. O sea, yo no la interpreto, ella se interpreta a sí misma. Gloria a Dios. En cuanto a los que respaldan, a los que han fallado, mire pues, o sea, ¿cómo se restaura? Porque estamos hablando de enseñanza y restauración a la misma vez. En cuanto a los que restauran, a las personas que han fallado, se necesita ser prudente. A veces usted puede ser muy bocón, puede decir cosas que no tiene que decir. Cuando se ministra a una persona que se está restaurando, se tiene que usar la prudencia. Y si algo le falta muchas veces al que no es llamado por Dios, es la prudencia. Habla cosas que no tiene que hablar, las dice en el momento que no las tiene que decir, en el tono que no lo debe de hacer. Mire lo delicado que puede ser esto. Uno, o sea, se necesita ser prudente en la forma en que se enfrenta a la persona, porque no todos los casos son iguales. Número 2, se debe de hacer con justicia cuando se haga, nunca de manera injusta. Si le cae gordo, usted dice, ajá, hoy sí me voy a desquitar con este, ¿verdad? No se puede tener ese tipo de actitud. Dios es justicia, yo debo de ser justicia. ¿Sí me entiende? Uno puede abusar de autoridad. Dice, no, ahora mira, tal. No. Platica, escucha. Amén. Y considera. Se debe de considerar el estado emocional de la persona que se está ministrando. ¿Qué tipo de pecado? ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Cómo debo de enfrentarla? ¿En qué momento se encuentra? Fíjese todas las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se está restaurando a una persona. Se tiene que tomar en cuenta la madurez de la persona a la que yo estoy tratando. Porque puede ser de que una persona tenga 1 año en el Señor y aquel sea un líder o tenga 10, 15 años. La administración va a ser diferente. La restauración va a ser diferente. Tome en cuenta todas estas cosas que son muy importantes cuando se restaura a una persona. Se debe de tomar en cuenta aún el terreno legal. ¿Qué dice la ley del caso que estamos tratando? ¿Se da cuenta? Cuando se está ministrando y restaurando a una persona. Porque usted puede ser que le dé un consejo y que ese consejo vaya en contra, no solamente de los principios de Dios, sino en contra de las leyes establecidas en el país. Porque, no es que, pobrecito, no es que, mira, tenemos que tener mucho cuidado. No hacerlo solo para que la persona se sienta bien. Porque hay algunas personas que dicen, así, échale ganas, hombre, sí, no, hombre, no lo tomes tan en serio, hombre. ¿Cómo va a ministrar de esa manera usted a una persona? ¿Cómo le va a tratar de restaurar de esa manera? Aleluya. Cuidado con lo que se dice. Cuidado con lo que se dice. Recuérdese que las cosas con las que nosotros digamos, por vuestras palabras seréis juzgados, dice en una escritura nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Ok, en el 4.º punto, con este término. ¿Cuáles son los resultados de una buena enseñanza y de una buena restauración?
¿Cuáles son los resultados? Porque fíjese pues, miren los resultados que estamos teniendo el día de hoy en las iglesias. Lo que está pasando en las iglesias, hermanos, es que da pena. Parece un circo. La gente de allá afuera dice, ¿cómo puede ser posible que esa gente hable semejante idiotez? Hubo un ministro allá en Miami. ¿Le digo o no le digo? Chismoso. Que dijo de que los ministros que no se hicieran a él, por eso le estaba dando COVID, dijo. Oiga bien. Y él también dijo de que iba a orar por todos para que se sanaran, para que COVID desapareciera, dijo. Mire, hermano, el tipo de enseñanza. Hubo uno allá en Guatemala que dijo, le da COVID solamente al que peca, dijo. Pues aquí todos, entonces ya nos tronamos todos acá. Porque aquí hay un montón de pecadores, entonces, ¿sabes? A un hermano dice que le hicieron dudar. Le dijo, el pastor dice que le dijo. A vos te dio COVID porque pecaste, le dijo. Y dice que el varón le dijo, a ver, dígame usted que, ¿me vio algo? ¿Cómo usted se atreve a decirme semejante cosa? Mire lo que se enseña, mire cómo se quiere restaurar. Es una tontería. ¿Qué ha pasado con esto, hermano? No son llamados por Dios. No conocen la palabra del Señor. Son emocionados. Siguen un dogma. Esto es triste. ¿Cuáles son los resultados de una buena enseñanza y una buena restauración? Producirá frutos de justicia que honrarán el nombre de Dios. Amén. O sea, en pocas palabras, la persona va a restaurarse, se va a acercar a Dios. La enseñanza buena, la enseñanza bíblica, la enseñanza de verdad, te va a hacer examinarte a ti mismo y decir, yo quiero agradar a Dios. Y en tu caminar y en tu conducta y en tu carácter vas a querer ser agradable a Dios. Eso es que nosotros produzcamos frutos de justicia por la enseñanza y por la restauración correctas. Amén. Cuando predico, tú y yo tenemos que decir, ok, Dios me habló. Su palabra dice que en esto que yo estoy haciendo no le estoy agradando. Debo de recapacitar. Ahora, lo hace usted o no lo hace, ese ya es problema suyo, pero mi deber es enseñarle la verdad. Número 2, entonces. Ahora, cuando usted produce frutos de justicia, la gente va a ver la diferencia. Oiga, pero usted era peleonero antes y ahora ya no es peleonero. Oiga, pero antes era un mafioso usted. Ahora ya no es un mafioso. Antes era un pícaro, ahora ya no es un pícaro. Antes era un sinvergüenza, ahora ya no es un sinvergüenza. Producirá frutos de justicia. Número 2, marcaremos una manera, marcaremos una diferencia en nuestra manera de vivir, ya que no viviremos como el mundo. ¿No lo dice la Biblia? Mire, los mensajes que se predican el día de hoy parecen mundanotes. No, hoy, en el día de hoy, la iglesia no hace diferencia entre lo que es el mundo y ella. Se vive con el mundo, se habla como el mundo, se viste como el mundo, se practican las cosas como el mundo. No podemos ser amigos del mundo, dice, porque nos constituiremos enemigos de Dios. Y la Biblia dice, no améis al mundo, ni lo que está en él. Esa sería una buena enseñanza. Pero lo que enseñan el día de hoy es todo lo contrario. Entonces, fíjese pues, una buena enseñanza y una buena restauración marcará una diferencia en nuestra forma de vivir, ya que no viviremos conforme el mundo. Número 3, nuestros matrimonios y familias serán sólidos y de ejemplo a los demás. Porque Dios está fundamentando las familias, los matrimonios, los hijos. De veras que nosotros debemos ser un pueblo que haga brillar la luz de Jesús. Con una enseñanza, por supuesto, bíblica.
que venga del cielo. Santo Dios. Tendremos una iglesia, hermanos y hermanas, con convicciones, bien seguro de lo que creen, por la enseñanza que se le da. Mire, cuando usted come buen alimento, hablando naturalmente, ¿cómo se siente? Usted se siente satisfecho, se siente con fuerza, porque está comiendo buen alimento. Coma comida chatarra y se va a dar cuenta de la diferencia que hay. Ese es el problema entonces. Como la iglesia no está comiendo buen alimento, o sea, una buena enseñanza, se enferma. Anda todo el tiempo con diarrea. Sí. Porque no está siendo bien enseñada, no está siendo bien alimentada. Está recibiendo, dijo el apóstol Pedro, palabra adulterada. Y él la compara con la leche. Tómese una leche malita y va a ver lo que le va a pasar. ¿Ah? No va a parar. Con la gloria a Dios. Aleluya. Tendremos una iglesia con convicciones firmes en la palabra del Señor. Muchos, yo sé que aquí pueden ya, no le aconsejo mucho, pero pueden oír un mensaje y pueden darse cuenta ya de la diferencia. Pueden oír, pueden ver, decir, no me vengas con esa payasada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se está alimentando, porque está comiendo alimento bíblico, no mío, de la palabra del Señor. Porque lo que yo trato de darle siempre es la Biblia. Ella es la que lo sostiene a usted y a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. No seremos inconstantes en nuestra manera, en nuestro caminar con Dios. ¿Se da cuenta se recuerda lo que decía 2:14 de segunda de Pedro? ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? ¿Se recuerda? Mire, este como que si lo quiere decir, pónsela ahí, porque ya es, yo creo que es la última cita. ¡Aleluya! A ver, 2:14. Apúrate, porque si no se tarda mucho de segunda de Pedro. Y me dicen ahí, pero es que muy largos son los mensajes. No, es que yo le digo, es que son los de la... no se crea. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a quienes. Ajá, ¿quiénes son seducidos? ¿Se da cuenta? Los inconstantes, los que no tienen una base, los que no tienen convicción, los que no saben lo que están creyendo. Hoy entretienen a la gente dinero, terrenos, casas y todo esto, y salud, y de repente se te acaba todo eso, y ahí se te cayó tu castillo. Eso no es palabra de Dios. Pero si usted está firme y se gloria en la cruz de Jesús, nada ni nadie le va a poder quitar su galardón. Santo el Señor, aleluya. Mire, a los inconstantes que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que si usted no tiene convicción, no se alimenta, no recibe la palabra, no la pone por obra, usted es muy propenso a que se lo truene uno de estos que enseñan mal. Porque el problema el problema que hay es que los que enseñan conforme a la carne y no conforme a la palabra es que a la carne le gusta lo que enseñan ellos. Prosperidad, te va a ir bien, salud, una gran empresa. Piensa y todo lo que hagas en tu mente lo vas a crear. Solamente piensa positivamente. Pues qué fácil va. Entonces, a la carne le gusta eso. Amén. No los mismos discípulos, muchos discípulos de Jesús le dijeron, que dice que cuando oyeron que la palabra era muy dura, se alejaron. Y le preguntó a Pedro, ¿y ustedes también se quieren ir? No, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, les dijo. Y así debemos de recibirla nosotros. Y por último, ¿cuáles son los resultados de una buena enseñanza y restauración? Traerá paz a los corazones. Traerá bendición al corazón. Traerá
esperanza en las cosas eternas y no en las temporales. Dese cuenta, hermano, el peligro que tenemos el día de hoy por tener malas enseñanzas. Y eso es porque se han atrevido, han abusado. El mundo se ha querido meter a la iglesia y se ha metido porque lo hemos dejado nosotros. Vienen a hacer lo que ellos quieren. Dese cuenta. Yo le iba a traer un mensaje acerca del lenguaje que está saliendo ahorita. Todavía no lo tengo armado todavía. Del lenguaje inclusivo. Inclusivo creo que es. Estaba viendo yo a un muchacho que se llama Agustín Laje, uno que estudia la política y todo, y es penoso, fíjese pues. Supuestamente un cantante del mundo que se convirtió al Señor, Ricardo Montaner, no sé cuántos de ustedes lo conocieron en el mundo, aquel mire bien mundano, dijo, Ricardo Montaner, él cantaba esas canciones, ¿verdad?, románticas y todo. Él tiene sus hijos y tiene una hija que se acaba de casar y tuvieron un hijo. Le pusieron por nombre Índigo, parece que le pusieron. Oye, qué raro el nombre, ¿verdad? Pero que el Señor los perdone, ¿verdad? Y él estaba hablando, el esposo de ella. Fíjese lo triste es esto, porque supuestamente vienen de un hogar cristiano, supuestamente. O sea, Ricardo Montaner, cristiano. Que no llega a las iglesias porque dice que las iglesias son agarradas y ha hablado un montón de tonterías acerca de lo que es el pueblo del Señor. Él sale hablando acerca de su hijo, pero cuando menciona la palabra hijo, no, dice, bueno, hijo o hije, dice. Porque pareciera ser que la palabra hijo el día de hoy es ofensiva para las feministas, para los del lenguaje inclusivo. Entonces él dice, hija, hijo, hije, dice, ya. Por no querer mencionar ni hija ni hijo. Entonces dicen hije. Le quitan la O y la A. Y usted se me queda así como medio raro, ¿ah? ¿Sabía usted que están a punto de imponer ese lenguaje? Sí lo sabía, ¿verdad? La cosa se está poniendo bien seria, pero súper seria. Ahora, el ataque ahorita es a la sociedad, por supuesto, porque el enemigo ya cambió la estrategia, ya no va directo a la iglesia. No, ahora va a la sociedad para que la sociedad grande se le tire a la iglesia. Mayoría contra minoría. Y ya nosotros vamos a ver como quien dice, un pequeño grupo es el que está en contra de toda la sociedad. ¿Qué le quiero decir con esto? Fíjese pues, hombres que supuestamente se proclaman cristianos y que deberían de defender los principios de la Biblia. Oiga, con cosas tan sencillas. Lo que dicen las redes sociales, lo que dicen ciertos pequeños grupos, el 1%, el 2%, están teniendo un auge tan grande que aún algunos que se llaman cristianos lo están apoyando. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso con la verdad. Porque los que supuestamente conocen están apoyando también estas cosas. Hermano, qué tremendo es esto. Qué vergonzoso es esto. ¿Se da cuenta lo que está pasando? Yo le diría que de todos los maestros en la iglesia que hay, yo le diría que un 10% tal vez tiene compromiso con Dios. Todos los demás están por el negocio o por su propia gloria, a su propia conveniencia. Y eso no debe de ser así. Pero ya lo dijo el Señor, lo que les viene a estas personas no va a ser nada bueno, porque uno se enoja y dice, Señor, ¿cómo puedes? El Señor ya lo advirtió, son hijos de maldición y van a ir de mal en peor. Amén, iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.